Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Cómo les fue en su examen? ¿Verdad que no les fue tan mal? Ay, licenciada, dan ganas de llorar. Más o menos. Sentía que sí, pero no. Bastante bien. Sí, es que como les digo, por eso es la importancia de que asistan a clase, de que hagan los ejercicios, porque solo ahí tenían 9 puntos. Y eso que yo ¿cómo le diré? Les quise dar 4 puntos extra, porque regularmente les doy 2. Pero, como les digo, es importante que estén en clase y que sí hagan por así decir, todos los ejercicios para ganar esos puntos. Y así ustedes, pues, algunos sintieron que les había ido mal, pero con esos puntos se recuperaron, ¿verdad? Ahora sí, habían unos que sacaron 3 puntos en el examen y nunca llegaron a mi clase. Ahí sí no puedo hacer nada, ¿verdad? Ya no es cuestión. Yo los quiero apoyar, pero ustedes no se dejan. Así no puedo yo más. Permítanme. Voy a compartir. Hicieron su ejercicio, ¿verdad? El que les pedí la clase pasada. Leyeron la diapositiva. Yo les subí una diapositiva al Classroom. Esta diapositiva era con el contenido, obviamente, que teníamos que abarcar de esa corriente, pero vamos a hablar rápidamente sobre ese tema. Entonces, le quiero preguntar, ¿alguien que quiera manifestarme o que quiera exponer o por lo menos decirme qué entendió por el youthrealismo? Brandon. Buenas noches, licenciada. Yo realmente lo que logré comprender es que es como la realidad social y los hechos en la cual que nosotros vivimos diariamente. Es lo que yo logré comprender. Ok, muy bien. Sí, tiene, como le digo, la idea sobre de lo que trata. Kimberly. Buenas noches, licenciada. Yo la verdad es que me enfoqué un poco más en que es como la facultad de los jueces y magistrados para hacer resoluciones, para impartir justicia, que fue lo que yo coloqué en la investigación de la tarea que usted nos dejó. Entonces, me enfoqué en eso, que era el derecho real que aplicaban los jueces en sus decisiones. Exactamente. Mire, pues, les voy a explicar. Esta es una corriente filosófica. ¿Cómo es el naturalismo y cómo es el positivismo? Pero en el realismo, ¿qué es lo importante que tenemos que saber? En el realismo se le da mucha importancia a la realidad social, por decir, a lo que está ocurriendo en el momento en el que se está juzgando un hecho o en el que se está interpretando, en todo caso, alguna situación. Es por ello que, si ustedes pudieron darse cuenta, en la presentación que yo les envié, se define, el realismo jurídico define al derecho según lo que realmente aplican y deciden los jueces. Aquí se destaca la influencia de factores sociales, políticos, psicológicos en las decisiones que toman los jueces. Se enfoca a darle una comprensión al derecho desde un contexto práctico. Es decir, ellos manifiestan que las normas, el sentido literal de las normas, no determinan los fallos judiciales, sino son los hechos, las realidades que se están juzgando las que lo van a determinar. De ahí yo les puse cuáles eran las principales características del realismo jurídico, que tiene un enfoque empírico, una relevancia de los hechos específicos y una predicción judicial. Es decir, que, como ya lo platicamos, rechazan ellos las visiones puramente
normativas, el transcribir una norma y darle un sentido estricto a esa palabra. Enfatiza en sí, en este caso, la importancia de entender lo que sucede, la realidad, el contexto social en el que se producen las decisiones judiciales y consideran factores como la cultura, la economía y la política, porque estos influyen en la interpretación y aplicación del derecho. También nos habla de la relevancia de hechos específicos. ¿Por qué? Como lo dijimos anteriormente, las decisiones de los jueces no se tienen que basar en normas abstractas, sino en los hechos específicos de cada caso. Este enfoque permite una comprensión más matizada del derecho y se van a analizar las circunstancias particulares que van a tener un impacto decisivo en las resoluciones o los resultados legales. Porque habla de una predicción judicial. Porque ellos sostienen que a través de fallos anteriores o de casos anteriores ya decididos por un juez, estos pueden servir de base para predecir cómo podría llegarse a resolver un caso concreto que tiene similares características a la del caso ya juzgado. Esta predictibilidad es esencial para los litigantes y abogados. ¿Por qué? Porque muchos de los abogados lo que hacemos es tratar de analizar casos similares que se han, por así decir, en los que se han tomado decisiones judiciales para poder sustentar ciertas argumentaciones, ¿verdad? Entonces, los abogados se anticipan el resultado de sus acciones basándose en patrones históricos de decisiones judiciales. ¿En qué nos podemos basar nosotros para sustentar legalmente un argumento de este tipo? Que tenga como base resoluciones judiciales. ¿Sí? La jurisprudencia, licenciada. Exactamente. Bueno. Entonces aquí también habían algunos exponentes que se hablaban en esta diapositiva, como está Oliver Wendell Holmes. En este caso, él decía, y como ya lo dijimos, la predicción, ¿verdad? Él era estadounidense. El derecho, pues, él lo entendía como una profecía de lo que los tribunales realmente harán, que subraya una visión pragmática de la ley que se centra en su aplicación efectiva en lugar de su formación o formulación teórica. Su enfoque se enfatiza la importancia de la práctica judicial en la configuración del derecho. También tenemos a Carl Jewelin, otro pionero del realismo jurídico. Para él, existe una diferencia significativa entre las reglas que están en el papel y las reglas reales, sugiriendo que las normas legales deben ser evaluadas no solo por su texto, sino también por cómo se aplican en la práctica. Para él, su perspectiva resalta el papel de las circunstancias sociales y los comportamientos en la interpretación y aplicación del derecho. Entonces, como vemos, aquí lo que realza el realismo jurídico es la realidad, el contexto en el que se desarrollan, contexto social, político, psicológico y demás, en que se desarrolla una situación. También les hablé sobre el neoconstitucionalismo, es decir, en esta diapositiva yo les indicaba algo sobre el neoconstitucionalismo. ¿Por qué? Como les dije, y como ustedes pudieron darse cuenta, en nuestra legislación, pues hay varias corrientes filosóficas, no solamente está una de estas corrientes. Entonces, todas las normas pueden tener hasta 3 o 4 corrientes en su contenido, ¿verdad? O sea, no es que solo vamos a tener una corriente filosófica dentro de la legislación. El neoconstitucionalismo resalta la supremacía material de la Constitución, incorporando principios y valores fundamentales que deben ser considerados al interpretar el derecho. En sí, esto busca la protección de los derechos fundamentales, promover la justicia social en el marco constitucional. Entonces, esto, pues, es lo que siempre nos han enseñado en la universidad, en el sentido de cuál es la norma suprema en Guatemala, la Constitución política. ¿Por qué? Porque la Constitución va a tener una supremacía en el ordenamiento jurídico. Y es por ello que sus principales características están la supremacía material de la Constitución,
incorporación de los principios de derechos humanos y expansión del control de constitución. Aquí no creo que haya mayor explicación que hacer, pero la supremacía material de la Constitución, esta corriente filosófica, va a promover que la Constitución es la norma superior, ¿verdad? No solo va a enfatizar en normas formales, es decir, de organización del Estado, sino también en los principios y valores que se deben guiar la interpretación y aplicación del derecho. Incorporación de principios de derechos humanos. Ustedes al leer nuestra Constitución pueden ver que tiene un contenido también de derechos humanos. Y esto nos da la certeza de que cualquier norma debe alinearse con la dignidad humana y los derechos fundamentales. ¿Qué artículo constitucional nos indica esta característica? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O qué El artículo? artículo 44, licenciada, de derechos inherentes a la persona humana. Sí, léelo, por favor. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las disposiciones gubernativas o cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Muy bien. Entonces ahí se están incorporando las normas que sean inherentes a la dignidad, ¿no? Luego tenemos la expansión del control de constitucionalidad. El desarrollo del control de constitucionalidad se amplía, permitiendo que no solo el legislador, sino también otras autoridades revisen la conformidad de las normas con la Constitución, fortaleciendo la protección de derechos. ¿Alguien sabe dónde se habla del control de la constitucionalidad en Guatemala? En las garantías constitucionales, licenciada. En el caso de nuestra Constitución estaría ubicado en los artículos 266 y 67, que habla de la inconstitucionalidad de leyes. Una garantía y la Corte de Constitucionalidad. El control de constitucionalidad, más que todo, es lo que garantiza la supremacía en sí de la Constitución, anulando normas y actos de autoridad que la contravengan en sí. El mismo artículo que me leíste indica esos aspectos, ¿verdad? Pero Sí, también ¿qué manda? Indica que son nulas ipso iure. Exactamente. Y también podemos tomar de la mano con ese artículo el artículo 46, ¿verdad? ¿Me lo pueden leer? Preeminencia del derecho internacional, perdón. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Vale. Entonces, ¿eso qué nos dice? ¿A la par de quién están estos tratados o estos instrumentos internacionales? ¿Qué rango tienen? Constitucionales. Constitucional. Ok. Entonces, eso nos dice de que también estos derechos que están inmersos en esos convenios, pues, al tener un rango constitucional, pues también serán nulos todos los actos de autoridad igual que contravengan los mismos, ¿verdad? Entonces, por eso tiene esa relación. Bueno, también les dije en esta presentación sobre la visión realista del derecho en Guatemala. ¿Por qué? Porque en este caso, como les dije, tenemos que hacer, por así decirlo, una integración de todas las corrientes filosóficas y tenemos que también tomar en cuenta que Guatemala es un estado pluricultural, hay un pluralismo jurídico. Por eso, en este caso, es importante hacer relevancia sobre los estudios sobre pluralismo jurídico. Estos destacan la coexistencia de normas estatales y sistemas normativos indígenas, enfatizando la importancia de reconocer y respetar la diversidad cultural en la interpretación y aplicación del derecho. El neoconstitucionalismo ha sido objeto de análisis en el contexto guatemalteco, concentrándose en la interpretación y aplicación de la Constitución de 1985 y su relación con los principios y valores que emergen del entorno multicultural. Las teorías críticas han sido aplicadas para abordar los derechos de los pueblos indígenas, destacando la necesidad de reconocer sus derechos a la autodeterminación y la protección de sus territorios. ¿Cómo se le llama comúnmente al derecho indígena?
Derecho constitucionario. Exactamente. Entonces, el análisis comparativo de las escuelas de pensamiento jurídico revela no solo sus diferencias doctrinales, sino también sus puntos de convergencia y la forma en que se aplican en el contexto guatemalteco. Cada escuela aporta un marco conceptual único que ilumina la realidad jurídica del país, facilitando la comprensión del pluralismo jurídico y la interacción entre distintos sistemas. Por eso se dice que en Guatemala existe un constitucionalismo sincrético. ¿Por qué? La Constitución Política de 1985 representa una síntesis de diferentes corrientes jurídicas y también filosóficas, integrando elementos de naturalismo, positivismo, sociologismo e historicismo. Este enfoque sincrético refleja la riqueza cultural y la diversidad del país, buscando una armonización entre las tradiciones y normas contemporáneas, la inclusión de los derechos humanos y la protección de grupos étnicos. ¿Qué quiere decir acá? Pues que en la Constitución, como bien lo vemos, todas las corrientes confluyen. Pero, como ustedes ven, ustedes me van a decir sociologismo, historicismo. Ustedes se dieron cuenta que sociologismo e historicismo son escuelas de ciertas corrientes filosóficas. Entonces, que tienen que ver con, en este caso, el sociologismo, que tiene mucha relación con el realismo, ¿verdad? La dimensión ideal representada por el naturalismo aporta principios éticos de la justicia que guían la creación de normas e interpretación legal. Entonces, más que todo, creo que esto estaba digerible, es decir, estaba entendible. En ese sentido, en el contexto guatemalteco, el análisis de las teorías jurídicas ha llevado a la identificación de un constitucionalismo sincrético que integra diversas corrientes de pensamiento. Esto se manifiesta en el pluralismo jurídico constitucional, donde coexisten diferentes sistemas normativos, incluyendo el derecho indígena, el cual ha sido reconocido y valorado como parte fundamental del patrimonio jurídico del país. No sé si hay alguna duda sobre esto, solo lo leí, esto lo vimos porque como no lo tratamos en clase, pues era importante verlo. Dígame, Jafet. Sí, licenciado, solo, por ejemplo, la sana crítica razonada podría entrar dentro del realismo jurídico. Lo que pasa es que la sana crítica razonada es una forma de valoración ya en sí dentro del juicio, pero tú puedes enfocarla al final hacia diferentes corriente filosófica. O sea, tu sana crítica razonada puede tener un enfoque más, por así decir, naturalista o un enfoque más realista, ¿verdad? Porque siempre, por así decirlo, al hacer tu razonamiento puedes tener las dos corrientes, pero en general sí tiene que ir más enfocada hacia los hechos actuales y hacia las situaciones que están bajo el juzgamiento, pero eso no quiere decir o no implica que no pueda tener o que solo se circunscriba a esa corriente filosófica, ¿verdad? O sea, te digo que sí, parcialmente sí, pero no te puedo decir un totalmente solo. La sana crítica razonada solo se aplica dentro del pensamiento realista, ¿verdad? Gracias. Bueno. Vamos a ver, ahora vamos a entrar a ver la validez. La validez y vigencia del derecho. Aquí vamos a poder ver que la validez y vigencia del derecho, como se ha desarrollado dentro de la doctrina, pues tiene una fuerte influencia de dos corrientes filosóficas, que es el justnaturalismo y el justpositivismo. Ahorita vamos a ver por qué. Al hablar de validez y vigencia del derecho, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a grandes propiedades del derecho. Pero para poder entender qué es una propiedad, tenemos que ir al concepto propio de esa palabra. Entonces, podemos decir que una propiedad es una nota que se desprende directamente de la esencia específica del ente y que por tanto es exclusiva o característica de la cosa, puesto que está necesariamente presente en todos los individuos que pertenecen a esa especie y por ello funge como manifestación de esa clase de entes, aunque no sea en sentido estricto un constructivo esencial.
Ahorita yo sé que les hablé en chino, pero en general una propiedad es una característica inherente de de una cosa. Por ejemplo, la capacidad de razonar es una propiedad del hombre, en la medida en que todo hombre, por el hecho de serlo, es racional. Por lo tanto, puede constituir una vía adecuada para saber que estamos en presencia de un hombre. Otro ejemplo, una propiedad de los triángulos es que sus ángulos suman 180 grados. Bueno, del mismo modo, la validez y la vigencia, decíamos, son propiedades del derecho. En sentido estricto, es decir, notas o determinaciones que emanan necesariamente de la esencia específica del derecho y que por eso mismo constituyen características propias e inseparables de todo fenómeno jurídico. Aquí cuando se hace relación a notas, estamos haciendo relación a la palabra característica, ¿verdad? Precisamente por su máxima generalidad y por su vinculación necesaria con el derecho, admiten una consideración teórica, es decir, científica. Ahora bien, la consideración del binomio validez-vigencia lleva implícita la de otro binomio, que se trae a colación una de las cuestiones clásicas dentro de la llamada filosofía del derecho, es decir, el binomio del derecho natural y derecho positivo. Y ahora vamos a ver por qué. El derecho natural es el principio intrínseco de su valor como derecho. Ya Aristóteles caracterizó fenomenológicamente lo justo natural como lo que en todas partes tiene la misma fuerza o valor, con independencia de la opinión que le conceda o no dicha fuerza o valor. Santo Tomás, en el comentario a la ética, indica los dos componentes esenciales de esta noción. De una parte, la virtualidad que tiene el derecho natural de valer universalmente, es decir, que aplica a todos. El segundo, hace ilusión a la causa de ese valor universal que es la naturaleza humana. Entonces, ¿por qué para el naturalismo, que en este caso Santo Tomás es un exponente, el derecho natural es universal? Porque el ser humano es, por así decir, la esencia de la naturaleza, entonces a él le aplica el derecho natural a todos los seres humanos del mundo, les va a aplicar, por eso es universal también. Sin embargo, el derecho natural debe positivizarse para tornar. El derecho positivo determina o concreta el derecho natural, confiriéndole vigencia social y eficacia. Se llama positivo porque es el derecho puesto o establecido por el hombre a través de los distintos modos de positivización, ya sea por costumbre, por determinación emanada de una autoridad, y esta determinación puede disponerle al legislador cuando sanciona una ley, el juez cuando dicta una sentencia o el gobierno cuando dicta un decreto o por medio de un acuerdo. Sí, sin estos modos de concreción del derecho, este no podría adquirir realización efectiva en la vida social. Entonces aquí estamos viendo ese binomio. Dijimos que la validez proviene del derecho natural y la vigencia del derecho positivo. Pero, ¿qué nos quiere decir todo esto? En la actualidad nosotros tenemos leyes que tienen un contenido también natural, pueden tener contenido natural, pero están codificados. ¿Por qué? Porque la historia y todo lo que ha transcurrido a raíz de la historia ha hecho que los estados tengan su derecho ya escrito, positivizado. Pero eso no quiere decir que el derecho positivo en general no vaya a tener contenido natural, como ustedes lo vieron. En el caso de la Constitución Política de la República de Guatemala, se contiene una serie de derechos humanos, que esos derechos son eminentemente de derecho natural, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que el naturalismo desaparezca por la existencia de las leyes escritas, sino ¿qué significa? Que el derecho natural debe positivizarse, es decir, debe estar escrito para tornarse vigente, ¿verdad?
Vamos a ver. Entonces, como ustedes saben, la parte dogmática de la Constitución tiene los derechos humanos, ¿no? Es fácil apreciar que hay una implicancia recíproca entre el binomio derecho natural y derecho positivo, y el binomio validez y vigencia. Pues como se dijo, el derecho natural es el fundamento último de la validez del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho natural busca una justicia, y el derecho positivo es el fundamento de la vigencia del derecho. Bueno, no es posible establecer ni afirmar a ciencia cierta que la validez y la vigencia sean en verdad características propias del derecho, sin saber qué cosa es el derecho. Entonces nosotros tenemos que tener claro qué es el derecho. Es cierto, hemos comentado, ustedes me han dado conceptos de derecho y demás durante el transcurso de la clase, pero también es importante que conozcamos en sí, etimológicamente, semánticamente, todo el tema relativo al derecho. El concepto de derecho en sí no tiene como referencia a un fenómeno físico o una sustancia que exista por sí mismo o que sea susceptible de ser señalado con el dedo, es decir, no es una cosa, como ocurre con los objetos naturales como son las sustancias, los hombres, los animales o las cosas materiales. Vean, no es un objeto, ni una cosa, ni un sujeto, sino el derecho. En cambio, es algo del hombre, es una creación del hombre, ¿verdad? Es un accidente del hombre, pero que no inhiere directamente en la sustancia, sino que a través de otro accidente, o cuando menos en conexión con otro accidente, pues el derecho implica un conjunto de accidentes, la cualidad de ser algo justo y relaciones que no tiene un sujeto preciso identificable. Es decir, el derecho pues tiene como objeto varias situaciones, no solo una cosa en particular. Por eso es que el derecho no puede ser cosificado, ¿verdad? Ustedes me van a decir, pero yo tengo un código penal y yo lo puedo señalar. Sí, pero aquí estamos hablando del derecho en general, no de un código como tal. El derecho es algo que es dinámico, que está continuamente haciendo y modificándose mediante actos legislativos. Ustedes ven que constantemente se presentan iniciativas de ley para realizar cambios a leyes o para crear nuevas leyes. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué se presentan iniciativas de ley constantemente? ¿Tiene alguien alguna idea, Carolina? Sí, buenas noches. Yo creo que tiene que ver con la evolución social, porque cada vez tenemos o demandamos necesidades distintas, entonces conforme a eso tiene que irse legislando. Exactamente. Por eso se dice que el derecho en sí es dinámico. Sí, Gracias, Carolina. Porque se va adaptando a los cambios sociales que la sociedad va teniendo. Exactamente, así es. Y por eso es que ustedes ven constantemente iniciativas de ley que se refieren, por ejemplo, en este caso, ustedes ven que un fenómeno que se está dando a raíz de las guerras que hay es el aumento del valor del petróleo. Entonces se presentan iniciativas para hacer un paliativo a los habitantes de Guatemala para evitar que eso impacte dentro de su economía y de la canasta básica en general, porque ustedes saben que para poder movilizarse y para poder llevar ya sea los productos perecederos, alimenticios o todas las mercancías, es necesario este combustible, ya sea diésel o gasolina, y entonces el aumento de este producto hace evidentemente que los precios se vayan al alza. En ese sentido, es por eso que hay constantes iniciativas de ley, como bien lo dijeron ambos, es porque se tienen que ir adecuando al momento en el que se están dando las situaciones. Y eso, pues eso sí obedece ¿a qué corriente podríamos decir que obedece esa dinámica? ¿A qué corriente filosófica? Al realismo. El realismo. Sí, así es, al realismo. Bueno, el derecho es algo dinámico que está continuamente haciéndose y modificándose mediante actos legislativos, sentencias judiciales, contratos, etc. En suma, el derecho es algo que no puede ser señalado definitivamente.
Bueno, entonces ahora vamos a continuar para ver el tema específico de la semántica de la palabra derecho. La semántica es un sector del saber acerca del significado de las palabras. Hablar de la semántica de la palabra derecho es el equivalente a decir el significado de la palabra derecho. Y lo que estamos afirmando es que la semántica de la palabra derecho está estrechamente vinculada con la validez. Dicho en otros términos, la palabra derecho no tiene significado sin la validez. El propio semantema, unidad semántica o palabra está expresada esta referencia al valor. ¿Qué significa? Que el significado de derecho no es nada sin su validez. Entonces, tenemos que estar claros en la importancia de la validez del derecho. Si no tiene validez, no es derecho, ¿verdad? La función eidética del lenguaje. Ahora me van a decir que es eidética. ¿Alguien sabe? ¿O le suena la palabra? ¿No? Bueno, la eidética no es más que la capacidad de poder nosotros visualizar mentalmente, por así decir, o recordar mentalmente imágenes. Es, por ejemplo, cuando alguien tiene memoria fotográfica. Se dice que alguien tiene memoria fotográfica porque ve algo y lo recuerda como una fotografía, ¿verdad? Entonces, la función eidética del lenguaje, ¿a qué se refiere? El lenguaje es un signo de pensamiento. Un signo es algo que, conocido, él me permite conocer otra cosa distinta de sí mismo. Las palabras en sí son voces significativas, es decir, sonidos emitidos por el hombre dotados de significado, significan ideas, es decir, expresan los conceptos y pensamientos formados por nuestra inteligencia al conocer las cosas. Aquí estamos hablando del lenguaje. Entonces, ¿qué significa eso? Quiere decir que nosotros les vamos dando un significado a los objetos que nosotros visualizamos en nuestra mente, ¿no? Toda palabra de conceptualización mental de las ideas es darle un nombre a lo que usted está visualizando en su mente, ¿no? Y esta a su vez, es signo de lo real, las cosas. David. Maestra, buenas noches. Solamente para comentarle de que ya se mandó el link de asistencia junto con el tema del día de hoy. Muy bien. Entonces, voy a darles 2 minutitos para que llenen la asistencia y continuamos, para no perder el... ¿Te saliste de la clase? No. ¿Dejas o era con Angie? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces, al hablar expresamos aquello que antes concebimos en la mente y que es una cierta impresión de las cosas mismas en nosotros. Aristóteles explica que si bien es cierto, las palabras utilizadas por los distintos idiomas son distintas, los conceptos a los que remiten estas palabras son idénticos para los hombres, al igual que las cosas que representan estos conceptos. El lenguaje acompaña el pensamiento. Cada vez que queremos expresar alguna idea, recurrimos a una palabra. Y si nuestro pensamiento progresa respecto de esa cosa pensada. Pero aquí tenemos que tener ojo en una situación. Las palabras en sí, nosotros como seres humanos no podemos inventarnos un nombre en específico para cada cosa que nosotros tengamos en nuestro imaginario.
¿Por qué? Porque estas ya vienen dadas por la cultura, por la sociedad. De lo contrario, nosotros no podríamos entendernos. Entonces, sostendríamos una conversación en la que para mí una cosa se llama de una forma, para otro se llama de otra. Entonces, tenemos que ver que los nombres que utilizamos en el lenguaje humano no son elegidos por nosotros. No somos nosotros quienes decidimos utilizar tal o cual palabra para nombrar tal o cual cosa. Por el contrario, las palabras nos vienen dadas por el idioma que hablamos y la cultura que formamos parte. Nacemos herederos de un patrimonio cultural que no elegimos. El uso de determinado nombre para señalar una cosa nos viene impuesto socialmente. Lo más importante es que en el proceso de imposición de un nombre a una cosa hay una experiencia social, una experiencia de que de algún modo está contenida en el nombre que se le da a ese objeto. Hay, por lo tanto, siglos de experiencia social que están como condensados, por así decirlo, en cada palabra. Cada término es vehículo de esa experiencia colectiva. Por tanto, nosotros al hacer el análisis semántico de cada palabra, revivimos y actualizamos esta experiencia social y al hacerlo la hacemos propia. Nos apropiamos y hacemos nuestra esa experiencia que han hecho antes que nosotros nuestros predecesores. Bueno, esta experiencia en sí se da en 3 momentos. El primer momento es la experiencia primitiva, es decir, la primera experiencia que se tuvo de la cosa nombrada. La experiencia originaria de un objeto me indica aquello que motivó la imposición de un nombre a determinada realidad. Este sentido originario es el que puedo acceder por medio de la etimología. Hay un segundo momento. Tránsito desde el sentido originario hasta el sentido actual. El desenvolvimiento histórico que posibilita la adición de nuevos aspectos o matices que van determinando el contenido de la palabra, dándole así cierta acepción particularizada por las circunstancias históricas. Entonces, ustedes saben que las palabras en el tiempo han ido cambiando, ¿verdad? Porque han tenido ciertas acepciones que nacen de determinadas circunstancias históricas que han hecho que se modifique. Y la tercera es el significado actual y último de la palabra, en el sentido actual. Terminamos el itinerario iniciando con la imposición primitiva del nombre, con la significación otorgada en nuestro tiempo. Entonces aquí ya es como la finalización, el nombre que se le dio finalmente a la palabra. Todo esto es importante. ¿Y por qué? Me van a decir ustedes. ¿Por qué es importante? Porque de esa forma nosotros tenemos que analizar el término del derecho. Ay, permítanme, creo que no sé qué dice, permítanme. Análisis semántico de la palabra derecho. Todo indica que hubo un progresivo retorno a los sentidos originarios de la palabra. Permítanme, yo creo que aquí está. Según la etimología latina, directum o directus se opone a torqueo. Esto significa lo opuesto a derecho. Es lo torcido, lo malévolo, lo malintencionado, lo violento o retorcido o tramposo. El agravio injusto. Esto significa un juicio de valor. En latín, la palabra utilizada para definir derecho era jus y deriva de just, o quizá es al revés. Se sabe a ciencia cierta cuál de las dos palabras deriva una de la otra, pero resulta evidente que es para los romanos jus y justum eran dos palabras que estaban muy relacionadas. Sabemos que la palabra derecho fue sustituyendo a la palabra jus, que venía utilizándose durante la Edad Media y aún antes. Esta situación lingüística de jus por derecho no puede ser casual. Solo se explica si se entiende que se ha buscado resaltar o poner de manifiesto la dimensión normativa, ajuste a una regla, y la dimensión teleológica, referencia a un fin, es decir, la significación moral de la palabra. El derecho significa recto en dirección a un fin, lo que ajusta a un patrón de derechura. Y puesto que no estamos hablando de rectitud física, llegamos a la conclusión de que la palabra derecho está indicando rectitud en sí en la vida social. Ahora,
Todo indica que hubo un progresivo retorno a los sentidos originarios de la palabra. Con la palabra jus se había alcanzado un alto tecnicismo. Eran términos usados por los juristas. Aparentemente se quiso volver al sentido originario de dique o jus como una forma de que el nombre se acercase más a la función que la sociedad y los hombres reclaman para el derecho. El derecho se lo mira como se lo mire desde el punto de vista semántico, denota un contenido axiológico, a punto tal de que si le quitamos esa significación moral o axiológica, entonces no tiene sentido, como dijimos. El derecho debe ser justo. Entonces, si le quitamos un contenido axiológico, no va a tener validez. Ahora, en sí, hablando de validez jurídica, en el ámbito jurídico, abogados, jueces y juristas hacen referencia en forma frecuente y cotidiana a la validez de una pretensión, de una conducta, de una norma, o bien, al contrario, impugnan una sentencia, una ley o una situación invocando su invalidez. En estos casos, cuando se habla de validez en referencia a los fenómenos jurídicos, se está diciendo que estos son valiosos, es decir, que tienen un valor, una utilidad, una bondad, o sintéticamente de que de algún modo son buenos para el hombre. La validez hace referencia, pues, a la dimensión axiológica de lo jurídico. ¿Con qué se relaciona la axiología? Los valores, ¿no? Exactamente. La validez del derecho consiste en su relación constitutiva con la justicia. El derecho es un fenómeno social que guarda una relación esencial con la justicia, entendida esta no como una virtud, sino en cuanto al valor. La peculiar fuerza obligante del derecho está directamente vinculada con su justicia. Esto es lo que quiere decirse cuando se identifica al derecho con lo justo. En otras palabras, el derecho es obligatorio en el sentido de que se exige ser verdaderamente observado y obedecido, y no meramente coercitivo, en la medida en que este es justo. Cabe aclarar que no estamos haciendo referencia a la justicia entendida en el sentido en virtud de un sujeto en particular, sino que aludimos a la justicia como cualidad general, abstracta, precisamente como valor que cualifica una cosa. Y ese es el valor axiológico al que, en este caso, que se refiere esta definición. El derecho será válido en tanto realice un mínimo de justicia, una cierta legalidad y una cierta igualdad en las relaciones de los hombres que conviven en sociedad, que a su vez se ordenan al bien común, entendido como la perfección de la vida humana en sociedad. Si bien hay otros valores en el mundo del derecho, tales como la paz, la seguridad, todos ellos son susceptibles de ser englobados en la noción clásica de justicia. Esto significa que cuando hablamos de la validez de cualesquiera de las diversas cosas que integran el ámbito jurídico, lo que estamos haciendo es un juicio de valor desde el punto de vista de su justicia, es decir, desde la perspectiva de su ajuste a conformidad con todo lo que es contenido de la justicia, reciprocidad objetiva entre deberes y poderes, equivalencia o igualdad estricta entre las prestaciones recíprocas fundadas en ellos, conformidad o ajuste con una norma objetiva que orienta la conducta de las partes hacia el bien común y razonabilidad. Al contrario, una norma injusta no es válida y por tanto no es moralmente obligatoria, aunque pueda ser coaccionada por un poder fáctico eficaz. Esta ha sido siempre la posición sostenida por lo que podíamos llamar la tradición jurídica clásica, que incluye el pensamiento griego, el derecho romano, la escolástica medieval, la escuela española de derecho natural y de gentes, y contemporáneamente el justnaturalismo aristotélico-tomista. Al contrario, un derecho que es injusto, por eso mismo es inválido. Aquí está lo que hablamos desde un principio. Ese binomio, ¿verdad?, entre valor y vigencia y entre
derecho natural y derecho positivo. En ese sentido, al hablar de validez, tiene un enfoque de derecho natural. El derecho, en sus tres acepciones principales, norma jurídica, objeto terminativo de la conducta justa y derecho subjetivo, es válido y por lo tanto obligatorio si es justo. Y es justo cuando si es un acto normativo que se dicta o una conducta que se realiza o un poder que se ejerce de conformidad con una norma jurídica que ordena al bien común. Eso es la legalidad. Y también si se realiza una cierta y adecuada igualdad objetiva entre las partes de la relación jurídica, que también, en este caso, nos habla de la igualdad. El día de hoy lo voy a dejar hasta acá porque tengo que realizar una revisión de examen que me fue solicitada por uno de sus compañeros y me voy a quedar solo con él.